Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal de YouTube Cambiando Vida. Hoy en un nuevo episodio súper interesante que vamos a hablar sobre el tema de la tradición, costumbre y la Biblia. Junto a nuestro pastor, Juan Quirintongo, le decimos también el pastor Kiri, mi papá, que nos va a dar unos saluditos ahora. Bien, Dios me los bendiga a todos. Es de gran alegría y gozo pues estar nuevamente con ustedes. Nos encanta platicar de la Biblia, nos encanta hablar de la Biblia, nos encanta el introducirnos en la palabra y desarrollar temas que son de bendición espiritual para el pueblo cristiano. Sé que el tema del día de hoy va a ser un tema muy bueno, muy ameno. Esperamos que lo vean desde el principio al fin y que sean edificados por ello. Antes de empezar, por favor, si le gusta este contenido, dale like. Si no se ha suscrito, suscríbase y compartan para que las demás personas en las redes sociales puedan recibir este mensaje. Una manera bien buena para poder predicar el evangelio y llevar el mensaje de la palabra. Amén. Este tema, hemos estado hablando sobre esto, discutiendo fuera de cámara un poquito sobre el tema este, y es bien interesante porque es lo que se ve hoy, tanto en las iglesias, muchas preguntas, mucha confusión, y esperemos que hoy en este episodio aclaremos de esas confusiones, amén, que hay entre nosotros, tanto como el cristiano, como la persona que no es cristiana, amén. Amén, amén. Pastor Kiri, vamos a empezar con esto. ¿Qué significa tradición? Bueno, por el diccionario, cuando nosotros buscamos el significado, la definición de tradición, es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, tradiciones, ritos, costumbres que se mantienen de generación a generación, ¿verdad? Si por lo menos nosotros vamos a dar un ejemplo de una tradición, ¿verdad? Nosotros decimos, mi país es tiene tradiciones cristianas, ¿verdad? Otro país puede decir, mi país pues tiene tradiciones espiritistas o tiene tradiciones budistas, ¿verdad? También la tradición es una costumbre, una posición literaria o una doctrina que se comunica, como anteriormente, se transmite o se mantiene de generación a generación. Así que el término tradición, ¿verdad? Es bastante amplio. Tradición son cosas que nosotros aprendemos en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿verdad? Como siempre decimos, nosotros hacemos algo y lo repetimos y viene a ser un estilo de vida y viene a ser con el tiempo ese estilo de vida se convierte en una tradición. El hablar, el estilo de hablar, la manera de hablar puede ser una tradición. Nuestra manera de vestirnos puede ser una tradición. La manera que nos recortamos o que utilizamos la barba o nos afeitamos de esa manera, ¿verdad? Puede ser una tradición, ya sea mía, personal, o ya sea de mi país, o ya sea del lugar, del entorno donde estoy viviendo, o de la iglesia donde me estoy congregando. Hay iglesias que no permiten que se use la barba, ¿verdad? Eso es una tradición de esa iglesia, ¿verdad? Porque aunque más adelante vamos a hablar de otros puntos mucho más importantes, o no mucho más importantes, sino que atribuyen a este tema, pero sí es una tradición de esa iglesia. Otras iglesias, pues la costumbre es dejarse la barba. Entonces se dejan la barba larga y demás, o el no recortarse, o si se van a recortar, se recortan corto, el pelo corto, el varón no puede dejarse el pelo crecer, la mujer no se puede recortar. Son unas tradiciones que envuelven aún la vida cristiana y eso es lo que vamos a desarrollar en el tema del día de hoy. Amén, amén, Pastor Kiri. Y una pregunta que le voy a hacer. ¿Las tradiciones siempre están ligadas con religión? No necesariamente, no necesariamente, porque si nosotros miramos, sí hay tradiciones que están ligadas con la Biblia, ¿verdad? Por lo menos nosotros vamos a hablar un tema y nosotros podemos decir, ese tema es bíblico, ese tema es bíblico. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando se extrae o es respaldado
directa o indirectamente de la Biblia, ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas y decimos, eso es bíblico, la Biblia lo dice, yo lo he leído, ¿verdad? Hay otra cosa que es extra bíblico, es que lo que estamos hablando, aunque no está en la Biblia, pero no va en contra de nuestras creencias bíblicas, ¿verdad? No lucha con las creencias bíblicas. Ahora hay un punto que fue el que dijiste ahora mismo, es que hay sí tradiciones que son antibíblicas. Son tradiciones que van completamente en contra de lo que está escrito en la Biblia. Y si nosotros como cristianos, y nos llamamos cristianos, y vamos a celebrar o vamos a vivir, ¿verdad? Ciertas tradiciones, tenemos que dentro de esas tradiciones tener un fondo bíblico, que lo que estemos celebrando, que lo que estemos efectuando, que lo que decimos, que lo que vestimos, que no sea algo antibíblico, que no esté en contra de las creencias bíblicas, que es nuestro fundamento como cristianos. Bueno, pienso yo que hay un dicho en Puerto Rico que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso así. Entonces, muchas veces o no queremos dejar esa tradición o muchas veces pensamos que las tradiciones son malas. ¿Son todas las tradiciones malas? No, como dijimos anteriormente, no todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que son muy buenas. Porque a mí me encantan las tradiciones puertorriqueñas en el sentido de que hablan de nuestro país, nos dejan ver como pueblo, como nación, ¿verdad? Hay unos rasgos distintivos de nuestras tradiciones puertorriqueñas, por lo menos una tradición puertorriqueña que creo que es bien típica en Puerto Rico, en la época navideña, cómo es que hay un recogimiento espiritual, cómo es que, por lo menos cuando yo me criaba, ahora tal vez es diferente, ya llevo muchos años fuera de la isla, y en todas las casas usted escuchaba música de acuerdo a la época, música navideña, escuchaba música jíbara de cuerdas, guitarras, de cuatro, escuchaba todas estas cosas que nos llevaban como, no sé, a que decían, wow, es la Navidad, se oye en el ambiente que es la Navidad. Esas tradiciones son muy buenas, son muy buenas. Nuestra manera de hablar, el puertorriqueño se distingue por la manera de hablar, ¿verdad? Así como el mexicano se distingue o el cubano se distingue en su jerga, en las palabras que utiliza, ¿verdad? Y nosotros, yo hablo como puertorriqueño, que entiendan, ¿verdad? Que con esto no quiere decir que somos mejores que nadie, sino que como puertorriqueños alguien me oye hablar o yo oigo hablar a cualquier hispano dentro de una comunidad de hispanos y yo digo, ese tiene que ser boricua, porque es la manera de hablar o ese es cubano, óyelo cómo habla, o ese es dominicano, o ese es mexicano, ese es, ¿verdad? Argentino, colombiano. Aún hasta nuestra manera de hablar es una tradición, ¿verdad? Una tradición. No todas las tradiciones son malas, podemos, eso nos da una identidad como país, nuestras tradiciones, pero sí tenemos que ver que las tradiciones no sean tradiciones antibíblicas, que si nosotros estamos celebrando una festividad y demás, o estamos diciendo o hablando algo, que no sea algo que contradiga la Biblia, que contradiga lo que está escrito en la Biblia. Amén, amén. Entonces, esa era la pregunta que le iba a hacer próxima. Ya la contestó. Que si el idioma va ligada con la tradición, pero sí es verdad porque mira, ahora mismo vamos a poner el ejemplo de nuevo, el cubano, el dominicano y el puertorriqueño hablan casi igual, pero distinto a la vez, en el sentido de que, ok, los tres hablamos español, usamos palabras similares, pero muchas de las palabras son diferentes. Ajá. Con el mismo significado. Por eso que yo he tenido amistades que son dominicanas y es que incluso con mi esposa es hondureña y a veces no me entiende porque hay palabras que estoy usando que se usan en Puerto Rico y a veces hay palabras que ella usa de su país
Y cuando yo a veces lo escucho hablando por el teléfono, no entiendo a veces lo que están hablando porque que son su cultura, su tradición. Ujú. Ahora, ¿la cultura entra en la tradición? Oh, sí, sí, sí. La cultura, como dije anteriormente, es una parte muy importante en la tradición. Nuestra cultura eh, nos dice algo acerca del país. Pero fíjate, Baron, tantas cosas que le dan forma a nuestra cultura. Muchas cosas le dan forma a nuestra cultura. Y como dije, ¿verdad? Aún nuestra manera de vestir le da forma a nuestra cultura. Yo me acuerdo cuando yo me criaba, y nosotros estudiamos mucho la historia de Puerto Rico, la vestimenta del puertorriqueño, del jíbaro, ¿verdad? Del jíbaro puertorriqueño, la guayabera. Es típico, ¿verdad? El pantalón blanco o el sombrerito, ¿verdad? De paja, que por cierto me encanta usar a mi sombrero. Son parte de nuestra tradición, el ser cortés, el abrirle la puerta a la mujer cuando se va a bajar del auto o cuando va a salir de algún lugar. Es parte de nuestra tradición, ¿verdad? El dejarle la silla a una mujer cuando vemos que está ocupado el espacio, no hay una silla. Por favor, siéntese aquí y usted se pone. Eso es cortesía, pero también es parte de la tradición, porque hay muchos lugares donde no lo hace. Y siempre me acuerdo de alguien que decía que cuando entraba una mujer a una oficina médica y no encontraba dónde sentarse, decía que no hay caballeros aquí en este lugar. Y un caballero siempre decía, caballeros hay, lo que no hay es silla, pero hay caballeros. So, pero son esas cosas que le dan forma ¿verdad? A nuestra manera de ser. Y no son malas, la cultura no es mala, pero sí hay ciertas cosas en nuestra cultura que provienen de unas fuentes que no son cristianas, ¿verdad? Eso para mejor decirla. So, vamos a darle un poquito de forma a esto de lo que estamos hablando. Ok. En Puerto Rico, recordamos, y aunque voy a hablar de Puerto Rico, pero quiero que, ¿verdad? Cada país es distintivo, cada país tiene su forma, tiene su manera de ser y demás. Pero en Puerto Rico, lo que le dio forma a la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Y esto es una clase de historia. Aquí vamos a hablar de historia. Así que apunten por allí. El puertorriqueño es una mezcla del el indígena, del nativo taíno, del negro africano y del el español colonizador, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Conquistador, perdón, no colonizador, sino conquistador, y del americano colonizador. Entonces, son esas tres razas que acabé de decir que le dan la forma a la cultura puertorriqueña. Por eso usted puede ver un puertorriqueño que es blanco de ojos azules, como también puede ver un puertorriqueño negrito, hasta violeta casi, ¿verdad? Uh-huh. Eso es parte de nuestra raza. Y cada una de esas um, um, de los indígenas, ¿verdad? Del negro africano, del español y del americano, cada uno de esas razas o nacionalidades aportaron algo a la cultura puertorriqueña. Y yo me acuerdo que nosotros estudiábamos en la escuela lo que se llamaba el baquiné. Y el baquiné era un entierro de un niño negro, ¿verdad? El niño, si moría un niño, pues habían ciertas creencias de que habría que prender velas y hacerle cánticos y bailar alrededor de la mesa, porque teníamos que mandar a ese muchachito para el cielo. Eso era parte de nuestra cultura, porque eso lo aportó entonces la raza negra, aportó eso a nuestra cultura. Nuestros instrumentos, la guitarra, el cuatro, fue aportado por España. El idioma, ¿verdad? Aunque se hablaba taíno, ¿verdad? Indígena taíno, en Puerto Rico, ¿verdad? Antes de que llegaran las demás, fue el idioma que nosotros hablamos hoy, que es español, viene de España. Entonces se enredó
el idioma taíno se enredó con el español. Entonces nosotros tenemos palabras que son indígenas. Una de las palabras que yo me acuerdo siempre es, como estábamos hablando anteriormente, lo que yo le digo patio, le decimos patio en Puerto Rico, ya no se usa casi esa palabra, pero decían el batey, ¿verdad? Mi mamá, yo me acuerdo que utilizaba mucho esa palabra, vete al batey y tráeme. Y era que fueras al patio, fueras a la parte de atrás del terreno de la casa y buscaras o lo que sea, ¿verdad? Estas razas le dieron forma a nuestra cultura, y junto algo bien importante, que esto es todo lo que vamos también a hablar hoy, una cosa bien importante es que junto con el idioma español, los conquistadores españoles trajeron su religión. Por eso es que la mayoría casi puedo decir en su totalidad, los de habla hispana o los de habla español, la mayoría de ellos, voy a hablar más en su totalidad, el catolicismo predomina en la religión, ¿verdad? Porque ellos junto con el idioma aportaron también la religión de los reyes católicos, que como así decimos, pues es la religión católica. Amén, amén. Está bien, bien interesante eso. Ahora, hay unos términos que se usan mucho, ¿verdad? Hablamos sobre la tradición en la definición. Hay una palabra que se llama costumbre. ¿Okay? Yo busqué la definición de costumbre y dice manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad establecida por un largo uso o adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Ok. Yo sé que la costumbre está metida entre la definición de tradición y que podemos decir que es prácticamente lo mismo, pero ¿qué puede distinguir la costumbre con la tradición? Bueno, hace muchos años atrás yo escuché un estribillo, ¿verdad? Un estribillo de esto acerca de las tradiciones y las costumbres. Y es que usted puede repetir algo que usted hace o algo que usted dice, y usted lo repite, entonces se convierte en un hábito. Es un hábito. Usted repite ese hábito y se convierte en una costumbre. Y usted repite esa costumbre y se va a convertir entonces en una tradición que viene a ser un estilo de vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar que sí, la costumbre va ligada a la tradición, ¿verdad? Porque lo que hacemos, valga la redundancia, ¿verdad? Lo que hacemos tradicionalmente, esto es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Que ya entonces dentro de la tradición metí la costumbre. Lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que hacemos tradicionalmente. Costumbre es como decir, pues, yo me lavo los dientes en la mañana y en la tarde. Ya es una costumbre hacerlo. ¿Ves? Ya, pero si se sigue pasando y se pasa, ya como es que prácticamente una tradición. Pero viene a ser una tradición tuya. Ya. ¿Okay? Entonces, esa tradición tú se la puedes pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Viene a ser una tradición de la familia Gilbert Sánchez, ¿verdad? No necesariamente es la tradición del hispano, la tradición del cubano, la tradición, ¿verdad? Sino que es una tradición tuya. Eso tú lo acostumbraste a hacer, ¿verdad? Era una costumbre tuya, tú lo acostumbraste a hacer y llegó a ser una tradición, por así decirlo. Sí, por así. Exacto. Ok. La tradición, hablamos, porque la pregunta que le hice sobre la tradición, sobre la religión, es porque dentro de la definición habla también sobre la doctrina. ¿Okay? Y que se mantiene de generación en generación. Muchas veces, por eso que se pregunta, ok, las tradiciones son buenas, son malas. Cuando las personas rápido escuchan de tradición, rápido vienen a identificarlo como religión, ¿ves? Hay una influencia muy grande en la religión dentro de la tradición, porque para que una persona, o cuando tú le esta tradición, rápido piensa en religión, en brujería, en
santería, ¿ves? Entonces, hay una influencia grande de la religión en lo que es en la tradición. Sí, nosotros vemos eso, ¿verdad? En todos los países vemos que la religión ha infundido um, mucho, ha tenido mucho que ver con la tradición, ¿verdad? Por lo menos en estos países donde vivimos, ¿verdad? En Estados Unidos, la religión aquí ha tenido mucho que ver. Aquí la religión es protestante debido a que los que vinieron en el Mayflower, cuando eran las 13 colonias y demás, que vinieron escapando de la religión de Europa, vinieron aquí porque aquí podían tener libertad de religión. Y nosotros miramos esto, ¿verdad? En las cartas que ellos escribieron, como la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver con la religión. La religión está fundamentado allí, y se cree que inclusive cuando ellos tenían sus reuniones en el Congreso, ¿verdad? El presidente y demás, al comenzar esta nación, ellos oraban antes de comenzar, y no era una oración solamente para que la viera la gente, sino que ellos realmente oraban y buscaban la guianza del Señor cuando iban a escribir leyes, cuando iban a poner ciertas reglas y demás. De esta manera, cuando nosotros miramos, sí, la religión ha infundido mucho en la tradición de los países, ¿verdad? Ha infundido mucho. Y de la manera, nosotros hablamos y nosotros decimos, por lo menos me llama mucho la atención cuando nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Que no hemos cambiado el estilo de hablar. No hemos cambiado el estilo de hablar. Y nosotros oímos algo que nos asombra. Nosotros decimos, Ave María. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde viene eso, el Ave María? Eso viene de la religión católica, ¿verdad? Viene de la religión católica. Ojalá, ¿verdad? Eso es se dice que eso viene de la religión musulmana, de Alá. Pero eso es algo que se dice. Yo nunca he comprobado esto. De lo otro, del Ave María sé, ¿verdad? No, y aún así, siempre que ven un puertorriqueño, lo primero que te dicen, bendito nene. Ya una costumbre, una tradición ya de nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, hablando de lo que tú estabas entrando en el tema hace un rato, cuando nosotros hablamos de doctrinas, las doctrinas no necesariamente tienen que ver con la religión. Una doctrina es una ley o una regla que se establece de acuerdo al grupo. Si es un grupo religioso, pues tiene sus doctrinas. Si es un grupo secular, ya sea un club, ¿verdad?, social, si decimos de esa manera, tiene sus doctrinas, sus reglas, sus leyes que rigen ese grupo en particular, ¿verdad? Y así la iglesia también tiene sus doctrinas, ¿verdad? La iglesia tiene sus doctrinas y principalmente tiene sus doctrinas bíblicas, ¿verdad? Esas son doctrinas bíblicas, doctrinas que están fundamentadas en la palabra, que no se salen de la palabra, pero también tienen unas doctrinas que se le considera mayormente dogmas, ¿verdad? Que son unas doctrinas que son establecidas por los hombres para hacer un cierto tipo de control en la iglesia. No necesariamente son malas y no necesariamente son bíblicas, ¿verdad? Pero tampoco son antibíblicas, no van en contra de la Biblia. Estas dogmas pues regulan la vivienda cristiana, regulan el estilo de vida del cristiano de una manera que tal vez la Biblia lo da en un panorama mucho más amplio, y estas dogmas pues regulan el panorama más pequeño, nuestro diario vivir, ¿verdad? Nuestro día a día es que lo regula. Sí, muchas de esas doctrinas son extra bíblicas, que es lo que estamos diciendo, ahora son extra bíblicas, no las encontramos en la Biblia, y muchas de estas doctrinas que han llegado a ser tradiciones de estas iglesias ¿verdad? De esta religión, por así decirlo, muchas de estas doctrinas se han ido tan a la izquierda, ¿verdad? Que
o a la derecha, no sé ni cómo decirlo, pero se han ido del centro, ¿verdad? Queriendo regular la vida de los cristianos, y lo que han hecho es que han puesto cargas pesadas en los cristianos, y cuando un cristiano no quiere llevarse con la doctrina o con el dogma de esta específica, se me escapa la palabra, um, ¿verdad? Ya sea que son bautistas, o ya sean pentecostales, o ya sean Denominación. denominaciones, en la palabra, gracias. De esta denominación en particular, pues no creo que este dogma sea un dogma bíblico y no es un dogma bueno. Me voy para la otra denominación. Ya, yo pienso que en esto uno tiene que, ya cuando uno acepta a Cristo y entramos en esto, uno tiene que tiene que abrir su mente, y pedirle a Dios bastante discernimiento, porque a veces la misma carga nos la metemos nosotros mismos. Amén. Amén. Como lo que como lo que está hablando, a lo mejor la tradición, a lo mejor la doctrina no es mala, pero entonces ya en nuestra cabeza, al no ser bíblico, pues ya lo consideramos como malo. Ahí va la próxima pregunta que le voy a decir. Si la tradición no es bíblica, ¿son malas o paganas? Como sé que la palabra es la misma, pero No necesariamente. No necesariamente. Una tradición no puede ser bíblica, y puede ser mala, pero hay otras tradiciones que no son bíblicas y son buenas, ¿verdad? Son buenas. Es bueno llevar esas tradiciones, porque volvemos otra vez al principio: bíblico, extrabíblico y antibíblico, ¿verdad? Vamos a irnos. Wow. Podemos hablar un mundo acerca de esto, y quiero regresar entonces de lo secular que hemos estado hablando. Vamos a centrarnos entonces en la palabra. Vamos a centrarnos en la palabra. En el capítulo 7 del libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, allí se está hablando, el Señor Jesús le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Y a los fariseos, aquellos que estaban por allá, que es realmente lo que contamina el cuerpo, porque lo que contamina el cuerpo no es lo que sale, sino lo que entra en el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que contamina al cuerpo, lo que se queda en el corazón, por así decirlo, ¿verdad? Los fariseos le están hablando al Señor acerca de los ritos, acerca de las tradiciones, de que tienen que lavarse las manos cuando comen, de que tienen que hacer esto, e inclusive una tradición que cuando un judío se encontraba con otro judío, la saludación o la salutación que ellos hacían eran bastante extensas. Por eso fue que cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar la palabra, dice: mira, a nadie saludes en el camino. No lo saludes, porque eso te va a tomar tiempo. Te va a tomar tiempo, porque eso no es Dios te bendiga y seguir caminando, sino que había que hacer esto, y hay un rito y unas cosas, y el Señor le dijo: no saludes a nadie en el camino, usted vaya por ahí a lo que yo lo envié, punto, y se acabó, ¿verdad? Aquí los judíos están hablando de que del rito del lavarse las manos. Había que en la cena pascual vemos mucho esto, de que los judíos, pues antes de sentarse a la mesa, pues se lavaban las manos, y luego, pues cuando iban a comer, se volvían a lavar las manos y echaban una bendición debido a esto, y así sucesivamente. En este capítulo dice, en el verso 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió estas palabras. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de la enseñanza, y no estamos, aquí el Señor no está hablando de la enseñanza cristiana, sino que está hablando de la doctrina de la ley. ¿Por qué? Porque
los rabinos israelitas o los rabinos judíos, para que no se quebrantara la ley, porque la ley es sagrada y es santa y buena, lo dice el apóstol Pablo. Para que no se quebrantara la ley, ellos pusieron una ley encima de la ley. Voy a ver si me están entendiendo. O sea, vamos a hablar del día del sábado. En el día del sábado, según la ley, se podía caminar cierta distancia. Si caminabas más de esa distancia, te podían apedrear porque estás trabajando. Ya se considera trabajo. ¿Ok? Pues entonces, si para darte una noción de qué es lo que estamos hablando, vamos a hablar figurativamente, ¿verdad? No estamos hablando de una manera práctica, sino vamos a figurar algo. Vamos a poner en estos términos de que el día del sábado tú podías caminar 1 milla. Lo que yo entiendo que es mucho, no creo que haya sido tanto. Vamos a poner que tú puedas caminar 1 milla. Pero entonces los judíos o los rabinos pusieron una ley encima de esa ley y ya no puedes caminar 1 milla, porque vas a quebrantar la ley del hombre antes de quebrantar la ley de Dios. Así que lo que vamos a poner es que tú no puedes caminar más de media milla. Entonces, si tú caminas más de media milla, quebrantaste la ley del hombre, pero la ley de Dios no la quebrantaste. Ahora, con el tiempo, la práctica de estas leyes de hombres se convirtieron en tradición. Entonces, esa tradición vino a ser doctrina. Y ya entonces, como sucede en muchas iglesias hoy, ¿de qué es lo que estamos hablando? Como sucede en muchas iglesias hoy, que hay gente que solamente escucha lo que se dice allá, y escucha lo que dice fulano, y escucha lo que dice el hermanito, escucha lo que dice el predicador, escucha lo que dice el evangelista, escucha lo que dice el profeta, pero no se meten en la Biblia. Entonces, aquel dijo algo y ya ellos lo agarraron como doctrina. Ellos lo agarraron como que es Dios hablando y no buscaron en la palabra a ver si es cierto. Vinieron entonces estas doctrinas a convertirse en la ley. Ya no en la ley de Dios y ya no en la ley de los hombres. O sea, vino a ser ley, y si tú quebrantabas esta ley, que no es la ley de Dios, sino la ley que ellos mismos impusieron, la cual entonces vinieron a llamar la ley de Dios cuando es ley de los hombres. Mira a ver si me estás entendiendo, es una paradoja tremenda. Entonces, ellos estaban enseñando estas doctrinas de hombres, o estaban enseñando estas leyes de hombres, estas regulaciones de hombres, como si fuera la ley de Dios, como si fueran doctrinas de Dios. Y voy a continuar leyendo para que dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El verso 9 es el verso que me impacta en esto. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, invalidar es quitarle valor, desmejorar algo. Y aquí el Señor le está peleándole, si así la palabra cabe, a los judíos y a los fariseos, y le está diciendo: ustedes se aferran a sus tradiciones, y al aferrarse a las tradiciones suyas, a las tradiciones de hombre, están invalidando los mandamientos de Jehová, están invalidando los mandamientos de Yahweh. O sea que ya entonces la tradición de los judíos vino a ser para nuestros tiempos, ¿verdad? Para nuestros tiempos antibíblica, ¿verdad? Vino a ser antibíblica. ¿Por qué? Porque iba en contra, estaba invalidando lo que ya Dios había dicho que nosotros hiciéramos. Sí, claro. Por ejemplo, eso que dijiste de la milla. O sea, el propósito era que el sábado se guardara para Dios y que se quedaran glorificando a Dios el sábado en su casa, tranquilo. ¿Me entiendes? Pero no, ellos fueron la milla extra. Entonces ya, ¿cómo le digo? Ahora viene castigo no por que rompiste la ley de Dios, sino porque rompiste la ley del hombre. Entonces no viene siendo para Dios, ya viene siendo para el hombre. Y yo pienso que eso se ha seguido durante todos los años, porque aún también, y no es por tirar las iglesias ni nada de eso, es para que entiendan que una cosa es lo que el Señor nos manda hacer y otra cosa es
Y no estoy en contra de las reglas, porque yo pienso que en toda constitución debe haber reglas, debe haber dogmas y doctrinas. Ajá. Y nosotros como Yes. líderes y eso deberemos seguir sujetarnos a eso siempre y cuando estén concuerdo a la palabra de Dios. ¿Ves? Yo pienso así y estoy de acuerdo así, siempre y cuando no es, ¿cómo decirlo? Tirarle la carga arriba de ya la carga, como lo que estabas hablando ahora mismo, sobre la milla. El Señor nos dice, lleguen a tal hora. ¿Ves? Por ejemplo, el pastor dice, llegan a tal hora. Pero no, aquella quiere que lleguen a esta hora para no romper a la hora del pastor. Entonces, si no llega a aquella hora, pues entonces hay problema. Ahí es que está la cosa. Yes. Sí, porque entonces ponen cargas humanas, ¿verdad? Ponemos cargas en los hombres que muchas veces ni los mismos que las ponen pueden llevar. Y el Señor bien claro se lo decía a los fariseos y le decía a hipócritas que ponen cargas en los hombres que ustedes ni con una vara las quieren tocar, ¿verdad? Estas tradiciones vienen a dañar, vienen a romper los mandamientos de Dios. Hay algo más que quiero hablar. En Gálatas capítulo 1, por allá por el verso 14, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y él está relatando su conversión, le está relatando cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Y bien, en el verso 13 le dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Okay, en el judaísmo, que es la religión que nosotros practicamos, se llama la religión judeocristiana. ¿Por qué? Porque la religión cristiana vino del judaísmo, ¿verdad? Vino del judaísmo. Cristo era judío, ¿verdad? Y ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor. Amén. Dicho esto, en el tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora miren esto que dice aquí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? El apóstol está diciendo que la tradición, que fue lo que hablamos, la tradición que fue lo que hablamos, que sus padres le habían legado, que sus padres le habían dicho, las costumbres que ellos hacían. Él era muy celoso de esas tradiciones. Y oiga bien, él no está diciendo aquí que él era celoso de la Torá o que él era celoso de los escritos bíblicos. Eso no es lo que le está diciendo. Yo era celoso de las tradiciones, de lo que me dejaron mis padres. Cuando nosotros miramos eso y aún el apóstol habla mucho más acerca de eso, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que el apóstol dice que él anhela que la nación de Israel sea salva, que la nación de Israel venga al conocimiento de Dios, porque él está consciente de que tienen celo de Dios. Son celosos de Dios, pero no conforme a la sabiduría de Dios. O sea, dice la palabra, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Que es la sabiduría de Dios. Tienen celo de Dios de acuerdo a sus tradiciones. Pues como el cristianismo iba en contra de sus tradiciones, no en contra de Dios, pero sí en contra de las tradiciones. Por eso es que el judaísmo hasta el día de hoy no lo persigue a la iglesia, pero no está de acuerdo con la iglesia, no está de acuerdo con el cristianismo, aunque sí ellos, oiga bien, esto es algo porque yo he escuchado muchos judíos hablando y muchos judíos dando sus enseñanzas rabínicas, y ellos de cierta manera alaban al cristianismo, porque el mejor amigo del judío en el día de hoy es el cristiano. Es el cristiano. Pero sí tenemos que mirar esto, y es que la tradición ha abrumado aún a la iglesia. Las tradiciones han llenado y han ocupado el espacio de la palabra, han ocupado el espacio de la Biblia, y nosotros, en lugar de hacer lo que dice la Biblia, hacemos lo que dice la tradición, lo que por años
han ido enseñando y han ido enseñando que nunca se ha llevado a la Biblia. Pues eso es lo que estamos enseñando. Y hasta que no paremos, hasta que no nos hagamos un paro y nos detengamos y digamos, espérate, esto es bíblico, esto va de acuerdo a lo que dice la Biblia, o esto es una mera tradición, ¿verdad? So ya hay que poner una diferencia. Puedo poner un ejemplo de judaísmo. Uh-huh. Hay muchas iglesias ahora mismo que piensan que tienen que meter el judaísmo dentro del dentro del cristianismo. Entonces ahí va a lo que tú estás hablando, que estás metiendo tradiciones, porque aunque creemos en Jesús, que él era judío, que vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Y todo eso, pero nosotros no somos judíos. No tenemos la misma costumbre, no tenemos las mismas tradiciones, y nosotros vivimos por ciertas, sí, cogemos como ejemplo lo que ellos pasaron en lo que es el Antiguo Testamento. Amén. Pero Pablo nos deja como que ciertas enseñanzas, no diferentes, sino que complementan eso. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, muchas veces queremos meter la tradición y lo que hacemos es que le damos más importancia a la tradición a lo que Dios verdaderamente llamó a la iglesia a hacer. Amén. Eso es así, eso es así. Fíjate, Iván, ya que estás hablando acerca de esto, hay tradiciones en la iglesia cristiana que no vamos a poner que son antibíblicas, son extrabíblicas, no están en la Biblia, pero hay tradiciones que nosotros celebramos que no son malas, no son malas. Hay otras que sí, ¿verdad? Que no debemos celebrarlas, pero hay iglesias que las celebran. So, vamos a poner una tradición que celebra la iglesia, la Navidad. Para la iglesia la Navidad eso es algo tremendo, ¿verdad? La Navidad. Porque esa es la fecha cuando Cristo nació en un pesebre. La Biblia dice que Cristo nació en un pesebre. La Biblia dice que María y José eran los papás y todas esas cositas. Y ponemos un establo con un burrito y ¿verdad? El puertorriqueño mete un gallito allí, una gallina y unas vacas y ovejas y demás. Pero y entonces llevamos, según la tradición, llevamos la época navideña, la llevamos a diciembre, ¿verdad? Y alguien pregunta, no, y alguien se atreve a decir, no, celebrar la Navidad es pecado, celebrar la Navidad es malo. Y la pregunta es, ¿por qué celebrar la Navidad es malo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito de celebrar la Navidad? Pues el propósito de celebrar la Navidad es conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Eso es el propósito, no es nada más. Yo voy a conmemorar el nacimiento de Jesucristo y le voy a decir, pero la realidad es que la Navidad, específicamente esa fecha estoy hablando, específica esa fecha que se dé como Navidad, que es el 25 de diciembre, esa era la fecha que celebraban los paganos, el nacimiento de lo que se llamaba del sol invicto, ¿verdad? O victorioso. Entonces, pues cuando cristianizaron a los paganos, pues tomaron esa fecha que los paganos celebraban, entonces la convirtieron en una fecha cristiana, ¿verdad? Pero la realidad es que viene del paganismo. Pero yo no estoy conmemorando el paganismo, yo estoy conmemorando la Navidad. El que yo celebre la Navidad o el que no la celebre, a mí eso me tiene sin cuidado. Porque yo sé que ya Cristo nació en mi corazón, que es lo más importante. Esa tradición no es antibíblica, esa tradición es extra bíblica, porque no es bíblica. San Valentín, ¿verdad? San Valentín, hay cristianos que celebran ahora le han cambiado el nombre porque le quieren cambiar la matiz, ¿verdad? El color de ese día. Y hay cristianos que celebran el día de San Valentín, ahora se le llama el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y el Día del Amor y la Amistad deben ser todos los días. Porque todos los días usted se supone que usted ame y todos los días se supone que usted sea amistoso. Pero han puesto ese día para conmemorar el Día del Amor y de la Amistad, que antes era el día de San Valentín y ponían un angelito desnudo con alas y con una flecha y un arco, y ¿verdad? Ese eran los símbolos de San Valentín.
Sí, el Cupido es cementado, que era el Cupido era un dios pagano, era un dios pagano. Pero fíjense, eso somos nosotros acá y nosotros celebramos Día de los Padres, celebramos Día de las Madres, celebramos el Día de los Caídos, celebramos el Día de los Soldados, celebramos, ¿verdad? La independencia de nuestro país tenemos un montón de fechas que nosotros celebramos. El cumpleaños de nosotros lo celebramos, el de mi papá, el de mi mamá, el de mi tío, el de mi primo, el de mi hijo, el de mi hermano. Celebramos un montón de cosas. Sin embargo, hay solamente en la Biblia, hay solamente ciertas fiestas que se deben celebrar. Según la Biblia, según el Antiguo Testamento, ¿ok? Nosotros estamos en el Nuevo Pacto, estamos en el Nuevo Testamento. Pero según el Antiguo Pacto, según el pacto de la ley, nosotros se supone que, no voy a poder decir nosotros, ¿verdad? Sino los que estaban bajo la ley, se suponía que celebraran 7 fiestas, solamente 7. ¿Verdad? Que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la cosecha, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la expiación, que era el día del perdón. Son 7 fiestas que celebraban. Ahora, también el judío le añadió fiestas, ¿eh? Entonces, sí, ellos le añadieron ciertas fiestas, le añadieron el Purim. ¿Qué fue el Purim? El Purim fue una fiesta que cuando en el tiempo de la reina Esther y de Mardoqueo, pues debido a la intervención de la reina Esther y de Mardoqueo, pues no permitieron, ¿verdad?, que los judíos fueran exterminados por el malvado Amán. ¿Verdad? Celebran una fiesta grandísima, la fiesta del Purim, ¿verdad? Que es la fiesta de esto. También ellos celebran otra fiesta que es Rosh Hashanah, que es la cabeza o el principio del año. Celebran la fiesta de las luces y esa fiesta es muy prominente, es muy bonita, porque cuando el templo de Jerusalén había sido profanado, ¿verdad? Había sido profanado, si mal no recuerdo, quiero que me excusen si estoy diciendo esto erróneo, pero había sido profanado por los griegos. Y vuelvo y repito, no tendría que buscarlo para estar seguro si eran los griegos o los romanos, pero me parece que eran los griegos, había sido profanado por los griegos. Entonces, cuando fueron a purificar el templo, pues entonces tenían que encender las luces, tenían que encender el candelabro. ¿Y qué sucedía? Que cuando fueron a encender el candelabro, el aceite que se usa para encender las lámparas en el templo era un aceite especial, no era cualquier aceite. Ese aceite se suponía que se preparara en un espacio de 7 días, según los ritos y las tradiciones de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que tenían era un poco de aceite, que lo que iba a durar era tal vez un día o 2. No recuerdo muy bien. Iba tal vez a durar un día o 2, pero le llaman el milagro de las luces porque ellos tan pronto encendieron las luces, comenzaron a preparar el aceite. Y el poquito de aceite que tenían para que durara un día o 2, las lámparas se mantuvieron encendidas hasta que el aceite que ellos estaban preparando llegó a su punto para rellenar las lámparas. Le llaman el milagro de las luces, y ellos celebran ese día y es para fin de año, y por eso es que muchos cristianos aún dicen, sí, la Navidad se celebró, Jesús realmente nació en diciembre, a fin del año, porque los judíos celebran la fiesta de las luces, lo cual es también a fin de año, y Cristo es la luz del mundo, y hacen una cadena ahí, ¿verdad? Cuando realmente no fue así, ¿verdad? Dios no instituyó la fiesta de las luces, eso la instituyeron los mismos judíos. Dicho esto, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros llamamos tradición y de lo que nosotros llamamos Biblia. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que leer, tenemos que indagar, tenemos que buscar cuando se mete algo en nuestra iglesia. Y vamos, yo voy a ser bien específico. Para todo aquel que me está oyendo, ya sea pastor, ya sea líder laico, ya sea un miembro común de la iglesia, ya sea un simple oyente. Dispara. Sí, quiero que entendamos algo. Hay cosas que se meten en la iglesia a través de los años y son tradiciones de hombres, no son bíblicas. Y nosotros las ponemos en un lugar tan y tan prominente que la ponemos a la altura de la Biblia. Sencillo. Hace escasamente, vamos a poner, algunos
algunos 20 años atrás, ¿verdad? Algunos 20 años atrás, también, tal vez un poquito antes, tal vez unos 25 años atrás. Yo voy para los 60 años casi de mi edad. So, diría yo que vamos a llevarlo algunos 30 años atrás. Algunos 30 años atrás empezó a introducirse en la iglesia lo que para aquel entonces se conocía como la danza hebrea o la danza judía. Okay. Yo sé que esto va a traer roce en muchas de las personas que lo están oyendo, pero voy a hablar Biblia, no voy a hablar algo que no está, ¿verdad? Y voy a hablar historia. Lo que se conoce como la danza hebrea, que se metió, se introdujo en la iglesia, que al principio hubo resistencia. Al principio hubo resistencia. Muchas iglesias no la querían en las iglesias porque no era bíblico, y ellos se daban cuenta de eso. No era bíblico, por lo tanto no la querían en la iglesia, eso no está en la palabra y demás. Pero fue propagándose y propagándose y propagándose y propagándose hasta que se introdujo en la mayoría de las iglesias pentecostales y aún en las bautistas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es la danza hebrea o qué es la danza judía? Bien, ellos toman los que quieren respaldar esto y los que le quieren dar un matiz cristiano, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos toman que en el Antiguo Testamento se danzaba. Ok, pero si ustedes en todas las danzas, puede decir en la gran mayoría para no errar, en la gran mayoría de las danzas que se hacen en el Antiguo Testamento, en las fiestas judías, eso era una tradición judía. Nunca en la Biblia yo he leído, puede que yo esté erróneo, yo no he leído todavía en la Biblia que se haya dicho que la danza estaba incluida en los ritos cristianos, en la liturgia cristiana. En ningún sitio en la Biblia lo dice. No dice que cuando el sacerdote se paraba y sonaban el shofar, empezaban a danzar en el templo. Eso no lo dice la Biblia. Pero entonces han introducido esto y lo han puesto en un lugar tan y tan prominente que ahora la danza judía o la danza hebrea, eso es algo, is a must. Tiene que estar en la iglesia. Si no hay danza en la iglesia, como que el culto está falto. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender esto. La tradición judía dice que ellos en todas las fiestas ellos bailaban. Ellos bailaban en las bodas, ellos bailaban en las fiestas de la cosecha, en las celebraciones. Ellos bailaban porque estaba en el DNA, por así decirlo, de ellos. Ellos les agradaba el regocijo, el gozo. ¿Me entiendes? Bailaban. No es que a veces no, pues no se le puede decir baile, tienen que decirle danza. Porque danza es cristiano, baile es mundano. ¿Verdad? Cuando no es así. Baile y danza es lo mismo. Es lo mismo. Usted quiera decirlo de una manera u otra, es lo mismo. No con esto estoy diciendo que es malo. No con esto estoy diciendo que es antibíblico, o no con esto estoy diciendo que usted está pecando si en su iglesia usted hace la danza hebrea. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros hagamos unos parámetros y entendamos que es Biblia y que es tradición, ¿verdad? Porque yo puedo danzar en la iglesia, pero a mí no me permiten danzar o bailar en un cumpleaños. Porque si el pastor me ve bailando en un cumpleaños o me ve bailando en una fiesta, me excomulga. Me dice, hermano Kiri, usted se me sienta porque usted estaba bailando en aquella fiesta de allá donde estaban bebiendo y estaban haciendo un montón de cosas. Y esa era la tradición. La tradición judía era así. La tradición judía, ellos bebían vino, que era lo primordial que ellos bebían vino o sidra, ¿verdad? Que bebían vino porque el vino alegra, según la palabra, eso es el vino alegra. Entonces ellos bebían vino y danzaban o bailaban, ¿verdad? Pero yo no puedo beber vino, yo no pudo bailar, porque entonces es pecado. Entonces tenemos que mirar qué es tradición y qué es Biblia. Tenemos que mirar qué es lo que se está introduciendo a la iglesia como Biblia. Y saber decirle, no, espérate, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, si tú me lo traes como bíblico, estás mal. Ahora, si tú me lo traes como que es una tradición buena, pues también te lo puedo creer. Es una tradición buena. No es antibíblica. Pero tenemos que poner unos parámetros de qué es Biblia y qué es tradición. No, y como dijiste, que no es que estás diciendo que sea malo y nada de eso, yo sí también estoy de acuerdo con eso. Tampoco digo que sea malo, sea bueno. Hay tradiciones que son bonitas. Amén. El hecho está en que cómo tú lo defines, ¿verdad? Al traerlo y en qué posición tú lo pones.
So, yo sé que eso va a rozar un poco muchas de las cosas, pero es la verdad. Es la realidad, es la realidad. Y vamos a hablar, mire, la boda de mi hija, ¿verdad? De tu hermana, la menor. Nosotros somos de tez trigueña, ¿verdad? Somos de tez trigueña, puertorriqueños, descendemos de esclavos. Y mi hija quiso guardar una tradición africana. Y la tradición africana era que a los esclavos africanos no se les permitía que los casaran en la iglesia, o que viniera el cura y los casara, o que viniera el pastor y los casara. No se les permitía. Entonces los esclavos hicieron esta tradición de que cuando ellos se iban a casar solamente se tomaban de la mano, tal vez decía alguien unas palabras, se tomaban de la mano y decían, ponían una escoba en el suelo y brincaban la escoba, ¿verdad? Jump the broom, se dice en inglés. Brincaban la escoba. ¿Qué sucede? Mi hija quiso hacer esta tradición. No es una tradición mala, no es bíblica tampoco, pero es una tradición, ¿verdad? No va en contra de la palabra, no va en contra de la Biblia. Pero entonces el pastor que la casó no quería casarlo porque decían que eso era brujería, por el mero hecho de que era una escoba. No porque él haya leído que eso era satánico, o que eso de brincar la escoba pues lo hacían una tribu que adoraba a ciertas deidades. No, 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 no. Por el mero hecho de que era una escoba, y la escoba la relacionan con la brujería, ¿verdad? Con las brujas que se montaban en una escoba y que volaban, ¿verdad? Eso es... por el mero hecho de eso, pues dijo, yo no voy a eso porque eso es brujería. Entonces mi hija se sintió por eso, ¿verdad? Se sintió por eso. Pero el hecho está en que era una tradición africana esto. No es Biblia, tampoco es antibíblico. No está en la Biblia, no se encuentra en la Biblia, no respalda nada que está en la Biblia, excepto el matrimonio, ¿verdad? Pero no es una tradición mala el hacerlo. No se encuentra nada. Yo he leído bastante acerca de eso y he visto uno que otra cosa que habla acerca de la escoba en términos malos, pero no, lo que dicen ellos no está respaldado por ningún escrito o por ninguna tradición. Tenemos también que nosotros mirar estas cosas, tenemos que mirarlas, no solamente desechemos algo porque es tradición y porque yo no me llevo con esa tradición, o porque yo no entiendo esa tradición, o porque yo nunca he oído de esa tradición. Pues vamos a tomar la tradición, vamos a leer, vamos a profundizar en esa tradición, entonces podemos hacer un juicio justo acerca de esa tradición. Amén, amén. Ahora vamos a dar mucha información. Espero que que abran su mente y busquen antes de tirar. Amén. Busquen información. No significa porque usted, y lo dijiste bien claro, que usted no lo tenga de una manera, significa que sea la correcta, o la gente tiene que pensar igual. Pero cuando se relaciona con la palabra, yo pienso que el Espíritu de Santo te va guiando, y ahí sí hay tradiciones que nosotros mismos no vemos como que son mal, o que no están mal tampoco, pero tampoco te ayudan en lo que es la palabra. El crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, entonces el Espíritu de Dios te va a confrontar con eso. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de confrontar, es que te confronta. Y muchas veces vamos a chocar con eso porque es tradición, ya estamos adaptados a hacerlo. Nos gusta, no pensamos que está malo, pero si el espíritu te confronta, no es que esté malo, es que no te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces no significa que si otro sigue esa tradición esté malo, que sea. No, Dios tiene un trato con cada uno diferente. Ahora, hay tradiciones que son malas. Vamos a poner un ejemplo de Halloween. Ajá. ¿Ok? Ahí vamos a entrar en lo que es Halloween. Las tradiciones celtas que también se han metido para acá, porque si tú buscas sobre la cultura celta, eran bien paganos. Los celtas, lo que son los celtas, los vikingos, esa gente, los gol, la que han traído también mucho de esa cultura para acá, eran paganos, pero paganos, o sea, idólatras.
Y no solamente, bueno, y no solamente idólatras, sino que eran satanistas, espiritistas, ¿verdad? Cuando nosotros leemos acerca de eso, sí, mira, y esto de Halloween, se ha metido en muchas iglesias, se ha metido en muchas iglesias. ¿Cuál es el propósito de la festividad? ¿Te acuerdas que hablamos de eso ahorita, verdad? Acerca de la festividad de Navidad. ¿Cuál es el propósito de la festividad? Pues el propósito de la festividad de Halloween es darle honor y darle honra a Satanás. No hay otro propósito, ¿verdad? Porque lo La pintaron fiesta, bonito. ¿sí? La fiesta comenzó como una fiesta pagana, comenzó como una adoración a los demonios y ese es el fin de la fiesta. Y hasta el día de hoy, cuando se celebra Halloween, después que pasa Halloween, pues salen las noticias de cuántos niños pues fueron adoptados, raptados, ¿verdad? Abducted en el día de Halloween, cuántos niños aparecieron muertos, cuántas jóvenes vírgenes aparecieron muertas. O sea que todavía eso está en pie. Entonces, para el tiempo cuando yo me criaba, celebraban Halloween y vestían a los muchachitos, los vestían de fantasmitas, de brujas, de Frankenstein, del hombre lobo y de todas esas cosas malas, ¿verdad? Los vestían, ahora no, ¿verdad? Ahora lo visten de la Little Mermaid, ahora lo visten no sé, ¿verdad? De estos caricaturas de Disney y todo, porque han tratado de cambiar el matiz de lo que es la celebración. Y aún hay iglesias cristianas que celebran Halloween, allá cada loco con su tema y para los gustos los colores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mirar cuál es el propósito de la fiesta. Pues no, nosotros no lo vestimos de fantasmita o de brujo, nosotros los vestimos de Moisés, los vestimos de pastorcito, los vestimos de ángel. Entonces quieren cambiarle el matiz, quieren cambiarle el color a la festividad, cuando la realidad, la festividad es para adorar al diablo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí estamos ya entrando en otras cosas. Sí, no, eso es algo que vamos en picada, vamos en picada. Claro, entonces abre muchas puertas porque si específicamente es sacado para adorar y mucha gente, fíjate que yo he escuchado de gente que comparan eso también con la Navidad. ¿Entiendes? No, porque si no se puede celebrar Halloween, ¿por qué celebramos Navidad? Ahí vamos a entrar lo que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Yes. ¿Okay? La tradición de la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Estamos honrando el nacimiento de Jesús. Estamos sacando un día para honrar ese nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Halloween es para honrar al diablo. ¿Entiendes? O sea, o estás con Dios o estás con el diablo. Tú no puedes comparar una cosa con la otra. ¿Ok? Y para entrar bien, hay tradiciones que no son mal y lo celebramos a veces en la iglesia y no está mal. Son extra bíblicas, ¿ok? No son bíblicas porque no están en la Biblia, pero llega un punto que no está mal. Ahora, Halloween está mal. Punto, en todo sentido de la palabra. La misma palabra lo dice, Hallow. Hallows Eve. Yeah. Ajá, exacto. O sea, Hallow es ¿cómo se llama eso? El ambiente. El ambiente. El ambiente de Hallow es un ambiente oscuro. ¿Entiendes? Y Eve, que es la noche. La noche. El atardecer. ¿Ok? Y de eso, pues, podemos aquí hacer un podcast entero sobre eso. Pero ahora para que entiendan, antes de que empiecen a tirar y esas cosas, lo que estamos diciendo es que no todas las tradiciones son buenas. Estamos diciendo que hay tradiciones que se traen de ciertas cosas. A veces le damos lugares que no les corresponden, pero bueno, están ahí, no significa que están malos, no significa que estamos pecando, pero hay tradiciones que sí. Y yo pienso que tradiciones que tengan que ver con todo antibíblico, todo lo que tenga que ver antibiblia, antibiblia, es malo. Fíjate, varón, a mí me encanta cuando llega aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en Puerto Rico también lo celebramos porque es parte de los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que ya en muchos lugares y para muchas personas ha perdido el lugar de prominencia en el hogar. Es una tradición extra bíblica, no está en la Biblia, So, vamos a ver cuál es el fin de la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias. Pues el Día de la Acción de Gracias, en un sentido amplio, es para darle gracias a Dios
por las bendiciones que hemos recibido. En aquel entonces, pues se celebró una fiesta, la primera acción de gracia, y se unieron el indio norteamericano, se reunió con los peregrinos y ellos celebraron esa fiesta de acción de gracia y comieron de los frutos de la tierra, comieron calabaza, comieron maíz, comieron tela, y las aves que habían por allí eran pavos silvestres, pues mataron pavos. Pues entonces ahora, ¿verdad? Como hay gente que ha perdido la noción de lo que realmente es el Día de Acción de Gracias, pues lo que le dicen es el Día del Pavo, ¿verdad? Llegó el Día del Pavo. Pero el día de Acción de Gracias, así como el Día de las Madres y el Día de los Padres, es un día para que nosotros reflexionemos. Todos los días debemos darle gracias a Dios. Todos los días son días de las madres y todos los días son días de los padres. Pero es un día en que nosotros lo han separado, ¿verdad? El gobierno, el Estado lo ha separado de entre todos los demás días para que entonces reflexionemos en las bendiciones que Dios nos ha dado y le demos gracias a Dios. Y para mí ese día es bien especial, es bien especial. Ese día, yo, como hablando en puro puertorriqueño, yo tiro las puertas por la ventana. Ese día aquí en mi casa, pues esto es desde el día anterior cocinando y preparando todos los postres y preparando las cosas que vamos a hacer el otro día. Y yo aquí en el sótano de mi casa, yo pongo una mesa y le pongo las velitas y le pongo, los muchachos vienen, mis hijas vienen y arreglan la mesa, le ponen un mantel y vienen varias familias. Invitamos una que otra familia para que venga y cene con nosotros y vamos alrededor de la mesa luego que nosotros pues oramos por los alimentos y demás y disfrutamos de los alimentos. Vamos alrededor de la mesa y empezamos a dar testimonios, ¿verdad? Le digo, ok, yo como padre, ¿verdad? Y por así decirlo, el patriarca de la casa, pues yo digo, ok, vamos a empezar por este lado de la mesa y cada uno va a dar un testimonio del por qué le da gracias a Dios. Y si hay 15 personas, cada persona dice algo por lo que él le da gracias a Dios en ese día. E inclusive lo hemos hecho más de una vez y hemos tomado la Santa Cena familiar, ¿verdad? La hacemos familiar entre familia y la familia que viene aquí nos visita. Y es una bendición que no está en la Biblia. Mire, no, el Día de Acción de Gracia no está en la Biblia, pero sí dice la palabra que toda oración y ruego debe ir con acción de gracias, ¿verdad? Nosotros miramos esto de acción de gracias en toda la palabra, que hay un día específico para ello en el calendario americano. Pues sí, eso es así, pero no es una tradición mala. O sea que, así bien como tú dices, hay tradiciones que son malas, de raíz son malas, que no debemos celebrarlas, que no debemos respaldar estas tradiciones, y que cuando nos toca, yo me acuerdo una vez en mi trabajo, cuando yo llegué de Puerto Rico, en mi trabajo que hasta el día de hoy estoy en él, conocí a varios cristianos y uno de esos cristianos pues en su iglesia celebran Halloween, ¿verdad? Vuelvo y repito, cristianos, estoy hablando cristianos. Yo no voy a echar a nadie del reino porque celebre Halloween, ¿sabes? Yo no voy a decir, tú celebras Halloween, tú te vas para el infierno. Yo no voy a hacer eso. Eso no es problema mío, eso es allá ellos con Dios. Para mí él es cristiano. Este hermanito cristiano, estábamos hablando y habían otras personas que no eran cristianas. Me hicieron una pregunta, uno de los no cristianos me hizo una pregunta y me dice, oye Juan, allá en Puerto Rico ¿celebran Halloween? Y yo le dije, sí, allá celebran Halloween, en Puerto Rico celebran Halloween porque la tradición americana ha llegado a Puerto Rico de una manera impactante. Celebran Halloween, pero yo no lo celebro, yo no celebro Halloween. Entonces el cristiano que estaba en el grupo oyó que yo dije eso, entonces me hizo un reto. Y me dice, ¿por qué tú no celebras Halloween? Bien sabiendo él la respuesta que yo iba a dar, porque todo cristiano que pregunta por qué otro cristiano no celebra Halloween sabe la respuesta que se le va a dar. No es que no la sabe, sino que quería retarme delante de los demás que no eran cristianos. Y me dice, ¿y por qué tú no celebras Halloween? Y yo le dije, no quiero entrar en ese punto ahora, pero yo no la celebro. No, pero dime, ¿por qué tú no celebras Halloween? Y yo, no quiero entrar en ese punto. No, pero dime, Juan, dime por qué tú no celebras Halloween. Y dice, ya que insistes, te voy a responder. Porque Halloween es una fiesta pagana, es una fiesta que es para honrar a los demonios desde su nacimiento, desde su raíz. Es para esto, no tiene otro fin. Por eso es que yo no celebro Halloween.
se quedó bien serio, se quedó callado y yo le dije, me preguntaste, yo te dije. Yo le dije a él, yo a ti no te juzgo porque tú celebras Halloween. Nunca te he juzgado porque tú celebras Halloween. No te atrevas tú a juzgarme a mí porque yo no lo celebro. ¿Ok? Claro. Así que ahí lo dejé, se quedó calladito y tranquilo. O sea que tenemos que hacer unas diferencias. Sí, como cristianos estamos llamados a mirar cuál es la diferencia entre tradición, costumbre y Biblia, ¿verdad? Estamos llamados a eso. No aceptemos todo lo que nos dice como que es bíblico. Y toda tradición que se mete en la iglesia, todo lo que se enseña en la iglesia, debemos entonces ser unos buenos bereanos. Como la iglesia de Berea, que dice la palabra que cuando el apóstol Pablo estaba predicando y enseñando, ellos estaban siempre ahí con la Torá, con los profetas abiertos, ¿verdad? Y leyendo. Yo paso la mano así, ¿verdad? Porque es la costumbre, ¿verdad? Que nosotros tenemos Biblia en hoja, pero ellos lo que tenían eran rollos, no tenían Biblia en hoja. Estaban estudiando, ¿verdad? Aunque pudiera ser que tuvieran sus códices y demás, pero estaban estudiando a ver si lo que el apóstol Pablo estaba predicando iba según las profecías bíblicas. Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer eso. Nosotros no somos distintos. Tenemos que mirar. No podemos dejar todas las cosas entrar a la iglesia, porque entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de la iglesia influenciar al mundo, entonces el mundo está influenciando a la iglesia y nos está corrompiendo con sus tradiciones paganas, nos está corrompiendo a nosotros. Quedaría una pregunta. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Amén, amén. Es una pregunta válida. Una pregunta que te debe poner a pensar. Y aún así, ¿sabes? Si estás viendo este podcast, póngase a analizar si aún la tradición que usted piensa que está bien, que usted está celebrando, es bíblica, extra bíblica o antibíblica. Usted y déjese llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Siempre. Porque va a haber tradiciones que realmente no son malas y muchas veces entramos en lo que es la religiosidad. Y y no solamente que tú lo dejas, sino que empiezas a juzgar a los demás que lo hacen. Tenemos que abrir nuestras mentes, pedirle dirección al Espíritu Santo. Hay tradiciones, hay costumbres que son desde la raíz, son demoníacas, son antibíblicas. Todo lo que es antibíblico, anti significa en contra. Todo lo que es antibíblico va en contra de la palabra de Dios. Como cristianos no deberíamos, y como cristianos deberíamos de buscar cuáles son. Yes. Amén. Para concluir esta podcast que ha sido bien interesante, Pastor Kiri, ¿quiere hacer una oración para ya terminar? Si le gustó el podcast, por favor, dale like, comparta y suscríbase si no se ha suscrito. Amén. Amén. Cualquier duda o información la pueden escribir en los comentarios. Y si tiene un pastor cerca o eres bien cerca del pastor y quiere hacerle la pregunta, ve y habla con el pastor y el pastor le va a contestar la pregunta. Amén. Amén. De acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a la sabiduría de Dios. Amén. Pastor Kiri, ¿quieres hacer una oración? Sí, amén. Oramos a Dios. Padre bueno y Dios del cielo, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Dios mío, dándote gracias y bendiciendo tu nombre, adorándote y glorificándote, Dios mío. Gracias por el momento que nos has dado para platicar de tu palabra, para desarrollar estos temas que entendemos que son de gran bendición para tu pueblo, para aquel que nos escucha y para aquel que nos oye. Señor, te pedimos perdón de antemano, Señor, si algo que dijimos, algo que discutimos no es de tu agrado, Señor amado. Queremos hacerlo mejor y queremos darte lo mejor, Dios mío. Bendice a todo aquel oyente, bendice a tu siervo Byron, Señor amado, que tiene a bien el ser el auspiciador de este podcast, Señor, y sigue dándole esos temas tan lindos y tan hermosos para que tu pueblo pueda crecer y deleitarse en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mi gente, y bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Dios les guarde. Bye.